Ganar Vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, hoy vamos a hablar de educación. Estamos con el especialista Martín de Simone del Observatorio Argentinos por la Educación. Martín, bienvenido, un gusto tenerte. Muchas gracias, Vanina, el gusto es mío. Desde aquí, desde Ganar Vida, consideramos que la educación es lo que nos va a salvar. Y ustedes permanentemente, como lo dice la fundación a la que vos perteneces, están observando lo que pasa. ¿Qué dice el último estudio que ustedes han realizado? El último estudio que realizamos en realidad pone el foco en lo que es la desigualdad educativa. En particular lo que hace es dividir a la población en 10 partes. La primera parte es aquellos que tienen el 10% que pertenece al de los ingresos más bajos de la sociedad y así sucesivamente hasta el 10% que pertenece a los hogares de ingresos más ricos de la sociedad. Y lo que vemos es una enorme desigualdad en el acceso a la educación, en particular en el acceso y la finalización de la educación secundaria. Si tomamos el 10% de aquellos que pertenecen a los hogares más pobres, solo 3 de cada 10 personas terminaron la escuela secundaria. Mientras que si tomamos el 10% de los más ricos, vemos que 9 de cada 10 personas terminaron la escuela secundaria, que es un promedio similar al de la Unión Europea para toda la población, pero en el caso de los más pobres, de nuevo, solamente 3 de cada 10, por lo cual lo que vemos es una enorme desigualdad. ¿Esa desigualdad se profundizó con la pandemia, con la cuarentena, todo ese tiempo que las escuelas estuvieron cerradas, Martín? Todavía no tenemos los datos para afirmar eso, pero la evidencia de otros países y algunos datos preliminares que estamos viendo nos hacen decir que sí, sin duda alguna, esa desigualdad se incrementó muchísimo. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero en particular porque muchos de los que pertenecen a los hogares de familias más pobres tuvieron que empezar a trabajar, dado la crisis económica que se generó la pandemia. El costo de empezar a trabajar era un poco más bajo porque además las escuelas estaban cerradas, muchos dejaron de tener contacto con sus docentes y eso origina que al regreso, a la reapertura de las escuelas sea mucho más difícil que ese conjunto de alumnos o de estudiantes vuelva a las clases, por lo cual es muy probable que la pandemia esté aumentando las desigualdades en el acceso y la finalización de la educación. Y bueno, otro tema del que no charlamos y no es parte del informe, pero que también es realmente muy importante, es las desigualdades en la calidad de la educación. Las desigualdades en la calidad de la educación. Amplianos, Martín. Bueno, en general no es solo que aquellos que pertenecen a los hogares más ricos tienen más acceso a la escuela, sino que también en general tienen acceso a una escuela de mejor calidad. Por muchos motivos. El primero es que en algunas circunstancias simplemente pueden acceder a escuelas privadas que últimamente vemos que tienen una mejor calidad en promedio, obviamente, que las escuelas públicas. Hay algunas escuelas públicas muy buenas, pero además que tienen mucho más recursos en sus hogares para complementar la educación que reciben en la escuela. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en las típicas pruebas PISA o en las pruebas Aprender en Argentina es que aquellos que pertenecen a los hogares más ricos tienden a aprender más. Lamentable esto, pero nos interesa plantearlo. Martín, para finalizar, ¿dónde se pueden consultar todos los informes que ustedes realizan? ¿Alguna red social, una página? Bueno, pueden hacerlo en el sitio de Argentinos por la Educación. También nos encuentran en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, es la red que más usamos como Argentinos por la Educación. Muchísimas gracias. Bueno, y vos, si querés seguir ganando vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra web y seguinos en las redes sociales. Gracias.